Ya sabrán, pues todo el trámite burocrático, ¿no? Y administrativo que luego pues, es medio complejo por todos los permisos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, la recorrimos al martes 28. A ver, déjenme ver mi calendario para que no me equivoque. Sí, martes 28 de 11 a 1. Va a ser la presentación del libro, pues no tenemos clases nosotros, pero pues estaría muy bien que pudieran asistir. Está la invitación y yo creo que los que estén interesados en el premio pues van a tener que asistir. Todavía no hemos podido em, organizarnos bien. Yo les voy a las personas que sean las ganadoras. Les voy a avisar con anticipación, no tengo sus contactos directos, pero bueno, tengo los nombres. Yo me pondré en contacto con ustedes para avisarles unos días antes y puedan asistir, porque si no asisten, las personas que están atrás van a ser las merecedoras de los premios. Entonces es importante que puedan asistir los ganadores. Entonces, esto por un lado ya estamos con lo del concurso y la presentación del libro, Los Pilares de la Vida, que va a ser para el martes 28 de 11 a 1. Y es requisito indispensable para los que ganaron, pues que puedan entrar. Y en sí, pues para todos, ¿no? Obviamente se entiende que no es en nuestra hora clase, se entiende que pues tienen otras actividades, pero para los que puedan, pues están cordialmente invitados. Yo les haré llegar la liga para que se conecten los que los que quieran estar en la presentación. Y ¿qué otra cosa? Pues prácticamente por las cuestiones, las noticias relevantes que tenemos son estas. Y no creo que se me olvide otra cosa. A ver, está lo del concurso, la presentación que ya les acabo de decir. Ah, también hay otra invitación que me está pasando. Voy a programar una visita guiada para ir a ver una exposición, igual de un gran amigo que es pintor, es de los pintores contemporáneos más reconocidos a nivel mundial. Él es peruano. Va a venir a hacer la presentación de su exposición aquí a México y me pidió que llevara a mis alumnos para que les dé una visita guiada. O sea, quiere tener contacto con ustedes, quiere explicarles sus obras, el significado de cada una de sus pinturas. Es muy interesante porque es un pintor expresionista. ¿Qué quiere decir esto? Que em, utiliza prácticamente las técnicas del color, de las degradaciones del color. En eso se fijan mucho en que el color tenga una expresividad muy fundante, muy determinante en la pintura, y justamente también la expresividad de las formas de los personajes igual son centrales. Dictan mucho, interpelan mucho. Entonces en esa dimensión se está moviendo, como les comento, de los artistas más importantes de América Latina. Va a estar en México y pues me pide, como somos muy amigos, me pide que lleve a mis alumnos. Él se está ofreciendo para que les dé una visita guiada. Entonces quisiera que nos podamos organizar. Yo me voy a poner en contacto con las autoridades de nuestra universidad para que podamos hacer esta actividad con todos los permisos convenientes. Yo les mando la invitación y nos vamos poniendo de acuerdo para que se pueda dar esta visita guiada, que
quizá pueda ser un sábado, quizá pueda ser un domingo, pero ya nos iremos poniendo de acuerdo en la fecha, yo les iré avisando, pero sí me gustaría que pudieran ir, que puedan asistir para que tengan esta experiencia y el propio autor los pueda guiar y los pueda orientar para que les explique pues prácticamente todo el sentido de su obra, que les explique sus experiencias como artista, el impacto, ¿no?, que tiene el arte tan decisivo en la sociedad, cómo nos ayuda a sensibilizarnos, cómo nos ayuda a reflexionar desde otros enfoques. Entonces es una persona muy culta, muy preparada, que quiere compartir con ustedes sus conocimientos, sus experiencias en el arte, pues prácticamente expuesto en todo el mundo. Y ahora está en México y pues vamos a aprovechar que está por aquí para que vayamos a la exposición y pues qué mayor detalle, ¿no? Que en voz del mismo autor, del mismo artista, podamos conocer su obra, podamos estar en contacto con él, conocerlo, preguntarle, porque le gusta mucho que le pregunten, que lo cuestionen, más que cuestionar, preguntar, ¿no? Dudas que tengan sobre lo que está plasmando, pues hay que comentarlo. Y pues espero que estén interesados. Sé que ustedes son personas muy sensibles, no son cualquier ingeniero, porque tengo a sus vecinos de al lado y sus vecinos de al lado, pues ahí como que están como más pasguatos, ¿no? Pero bueno, ustedes son más sensibles, están más interesados, son más abiertos, veo que tienen esa apertura, entonces por eso me atrevo a invitarlos, porque sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Entonces nos vamos coordinando. Yo les mando la invitación y nos iremos coordinando para hacer esta visita guiada. ¿Quién estaría interesado para ir un sábado o un domingo? Yo espero que sean esos días porque no tenemos actividad y podemos disponer más o menos de un tiempo para irnos a formar, enriquecer con cuestiones artísticas. ¿Quién estaría interesado? A ver, que pongan la palomita como, o la mano como quieran. A ver, aquí van. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Bueno, sí somos varios. Ya perdí la cuenta. Sí somos varios. Entonces, nos vamos organizando. Nos vamos organizando. Yo les voy dando la fecha para poder ir a hacer esta visita guiada. Yo me pongo en contacto, como les digo, con las autoridades de la FES. Pues no creo que nos quieran proporcionar algún transporte, pues ya saben cómo son bien codos. No tienen nunca presupuesto, quién sabe en qué se lo gastan. Pero pues vemos nosotros la manera de llegar, quizás nos vemos en un punto y ya nos vamos todos juntos, o vernos directamente en el lugar, pero ya nos iremos poniendo de acuerdo. Va a ser muy interesante, muy enriquecedor. El hecho de ir a las exposiciones, pues como bien lo saben, son acercamientos que nos dan para poder integrar aspectos que luego no consideramos en nuestros conocimientos y todo eso nos aporta mucho. Y qué mejor estar con el autor, tomarnos fotos, platicar con él, estar cerca con él, porque a él le gusta mucho la interacción. Y entonces así le hacemos, nos vamos organizando. Muy bien, pues esto era los temas que quería también tratar con ustedes. Y pues ya vamos a entrar de lleno a la temática que estamos tratando. Les comparto pantalla para que volvamos a retomar la ética en civilizaciones antiguas. Voy a proyectarla. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien, pues vamos a retomar la ética
Y la moral, más bien sería la moral y la ética en las civilizaciones antiguas. Ya pasamos por Mesopotamia, que es una de las civilizaciones más antiguas. Ya pasamos por el antiguo Egipto. Ya también pasamos por China, que son de las grandes, grandes civilizaciones, de las que han tenido un impacto determinante en la sociedad. Prácticamente podríamos decir que la cultura egipcia, la mesopotámica, en sí todas, pero fueron las que dieron la pauta para lo que ahora vivimos. Fueron los que dieron los grandes desarrollos. Más que los griegos fueron los egipcios. Más que los griegos fueron los mesopotámicos. Fueron también toda la cultura árabe, todo el Islam. De ahí se nutrieron los griegos, de toda esta efervescencia que había en esas fronteras, en esos intercambios. Y de ahí, pues obviamente, pues también como es la vida, como es el contacto, por eso es tan importante lo que les he venido diciendo, cómo vamos a crecer culturalmente, cómo vamos a crecer humanamente, en el aspecto personal, en el aspecto social, si solamente tenemos una sola idea de lo que es la vida, de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, y no nos damos la oportunidad de conocer otras formas, y aquí radica la importancia de poder indagar otras formas de pensar, otras formas de reflexionar, de meditar, de sentir, de vivir el mundo. Todo esto nos enriquece bastante. Por eso les he venido diciendo hasta el cansancio, no sean personas cerradas, sean abiertas. Y eso es una enorme riqueza, por eso las culturas han crecido. La humanidad se enriquece y la humanidad logra tener avances significativos cuando se dan los contactos entre culturas. Claro, claro que depende qué tipo de contactos. Depende. Cuando son invasiones, pues ahí no hay un crecimiento. Al contrario, ahí hay un retroceso. Pero cuando los contactos se dan en los mejores términos, a través del conocimiento, a través de aportaciones, de compartir, a través de intercambios culturales, intercambios comerciales. Ahí se dan crecimientos significativos. Y justo, bueno, pero obviamente también se agarraban a madrazos, tampoco hay que negarlo. O sea, también había conflictos y de esos conflictos pues había tensiones, riñas y luego también se daban ahí a través de los conflictos, los intercambios, pero también hubo desarrollos en los cuales no todo implicaba el conflicto, también hubo diálogos, también hubo em, formas para poderse escuchar uno con el otro. Y justo es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero en esta clase, que estemos atentos, estemos a la escucha de lo que nos dicen las civilizaciones antiguas, porque es una puerta, no es una puerta, más bien es un universo, es un universo a entender la vida de diferente forma, porque nada más nos ofrecen una en nuestra educación, desafortunadamente. Solamente nos ofrecen una visión muy cientificista. Y pues en efecto es un conocimiento, pero no lo es todo. Hay muchos conocimientos y entre más conocimientos tengamos, entre más em, formas de pensar bien estructuradas a través de tradiciones, pues vamos a tener mayor riqueza en nuestra formación, mayor apertura, mayor enfoque y no vamos a estar restringidos, limitados, cuadrados. Y hay que romper con esa idea generalizada
que se les atribuye a los ingenieros, digo a los ingenieros, no es cierto, a los ingenieros que se les dice que son muy cuadrados. Hay que romper con esas ideas y en efecto creo que me han venido demostrando que, bueno, en el caso de ustedes muy concreto, los ingenieros industriales tienen más apertura que sus vecinos de al lado. ¿Ya sabes, ya saben cuáles son sus vecinos de al lado? ¿Nadie sabe cuáles son sus vecinos? ¿De qué habla? ¿Qué? No escuché. Los de IME. Claro, los de IME, que son los más cuadrados. Ah, pues, sí, son cuadrados, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Entonces, entre más apertura tengan, más posibilidades van a tener para tener un crecimiento. Más posibilidades van a tener para afrontar la vida, que de eso se trata. Al final de todo, al final de cuentas, el conocimiento, la sabiduría y la ética se trata para poder transitar la vida y que no nos lleguen los madrazos tan fuerte, porque a todos, tarde o que temprano, la vida nos va a sacudir. Ustedes afortunadamente son muy jóvenes, muy bellos, ya menos bellos, pero son jóvenes todavía. Pero en efecto, están en sus jugos, están en su momento. Y pues la vida todavía no les ponen las pruebas definitivas. Y en ese sentido, todavía están en ese proceso de aprendizaje, de construcción. Entonces, pero tarde o que temprano a todos nos sacude la vida, a unos más tarde, a unos después, pero a todos nos pone en nuestro lugar y hay que estar preparados para afrontar las situaciones más adversas que podamos vivir. Es parte de la vida, es parte de la dinámica que vivimos. No es para espantarse y decir, ah, no, pues ya la vida está de la chingada, ya mejor ni le muevo. No, para eso hay que estar preparados, porque hay quien se puede ahogar en un vaso de agua. Hay personas que se ahogan con cuestiones mínimas, porque justamente están muy encerrados, muy ensimismados, están prácticamente en su mundo, no quieren salir de su burbuja y en su burbuja se ahogan. Se ahogan con cosas mínimas, por eso se les dice la generación de cristal, porque ya no podemos ni decirles, ya ni podemos ni tocarlos, ya ni podemos ni, ni cuestionarlos, ni contradecirlos, porque se ponen a llorar y nos van a acusar con los maestros. Antes era diferente. Antes podíamos irnos a echar unas chelas con los alumnos y ahora ya prácticamente es imposible porque ya nos van y nos acusan y nos corren de nuestros trabajos. Entonces veamos cómo han cambiado las cosas. Ya no podemos tener contacto con los alumnos porque nos regañan, porque son de cristal, ya no podemos tocarlos. Y si los vemos, hay que agacharnos para que no se sientan mal. Ah, no tanto así, pero a ver, ¿si son de cristal o no son de cristal? Pregunto. Sí son de cristal. El que calla, otorga. Eso quiere decir que no puedo ni tocarlos, no puedo ni ver, y si los veo me agacho para que no se sientan mal. ¿Cómo ven? No, profe, ¿cómo cree? A ver, ¿quién participó? ¿Nancy? A Yo ver, sí. a ver, te escuchamos, Nancy. Pero ¿cómo de cristal? O sea, de que nos dicen de esa generación. Pues sí, sí, sí sabes, ¿no? Que a su generación se les dice de cristal. Sí, de eso sí lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que se plantea es que no hay que tocarlos, no hay que
no hay que criticarlos, no hay que cuestionarlos, pues prácticamente no hay que ni mirarlos y si los vemos hay que agachar la mirada. Nada, pues no tanto así, ¿no? Pero, o sea, son de cristal que no podemos tocarlos porque si los tocamos se rompen. ¿Qué piensan? ¿Es cierto si los tocamos se rompen? O sea, no es literal, obviamente, pues puedo tocarlos, puedo saludarlos, no se van a romper, pero esto es una metáfora que lo que significa es que, pues prácticamente son muy endebles, son muy líquidos, son muy superficiales, que prácticamente no se les puede contradecir porque ya se ponen a llorar y se ponen a llorar y nos acusan de violencia. Y ahí pues prácticamente ya llevamos todas las de perder, por eso se vuelven de cristal. Antes nos educaban a bola de chingadazos y estaba bien porque así entendías. Si no hacías las cosas como debían de ser, pues unos madrazos no estaban de más. Tampoco se trataba de que pues toda la vida te pasaran dando unas santas chingas, ¿no? Tampoco iba por ahí. Pero cuando se necesitaba o cuando te lo merecías, unos buenos cachetadones no estaban de más, porque ahí ya le medías las aguas a tus camotes. Allá le ibas midiendo y ya no te sobrepasabas. Pues yo agradezco que me formé con la vieja escuela, que en efecto nos ponían límites, que nos decían hasta dónde podíamos llegar, y ahora pues no se les pone los límites a los chamacos. Los chamacos son súper consentidísimos, y es el caso de ustedes, ¿sí o no? Sí, No, No, ¿Seguros? sí, seguro. ¿Seguros claro que que no no. los te consintieron? No. Eh, que prácticamente si se ponían a llorar, pues ahí los atendían y ya para acabarlas, pues ahí les daban el celular para que ya se entretuvieran. A ver, ¿quién de aquí se educó con el celular ya para que dejaran de estar fregando? Porque tengo sobrinos, No, profe, nosotros todavía no teníamos celulares. sí ya estaban las esto tecnologías. Barbie. A ver, tengo sobrinos que son de su edad. ¿Ustedes qué tendrán como 20 años, más o menos? 19. Pues ahí van al mismo pelo. Y tengo sobrinos que ya también están en la universidad y los educaron con el celular, prácticamente para que ya dejaran de estar fregando, pues ahí les aventaban el celular, ya y que se entretengan y que ya dejen de estar molestando. Yo creo que también hay casos en este salón, ¿sí o no? No, no, no. ¿Tú sí, Rodrigo? ¿Sí te educaron con el celular? No, de hecho, procuraban que nunca lo agarrara. O sea, mis papás sí tuvieron celular, pero nunca me lo permitían, usar. O sea, como que para ver, ay, ve a ver videos o juega a la viborita, ¿no? Me decían, no, deja. Y ahí yo todo regañado me iba a Ok, una esquina. ¿hasta qué edad tuviste tu primer celular? Hasta sexto de primaria. Y eso solo lo utilizaba los Asu. viernes, de viernes a domingo. Pues entonces sí se educaron con el celular, es una edad muy temprana. Bueno, no lo tenías tanto, pero a ver, yo celular lo llegué a tener pues prácticamente hasta después de que terminé la carrera o que cuando ya andaba terminando y ni lo ocupaba. A ver, ¿quién quería comentar? Vi una mano alzada, no vi bien quién era. Adelante, la persona que alzó la mano, adelante, por favor. Yo, Adelante. yo quería opinar que no somos una generación de cristal y, por ejemplo, usted está diciendo que creció a base
de, de la, de los límites a base de golpes y siento que ahorita ya estamos más abiertos a eso y se sabe que gracias a los golpes o gracias a esa represión no se podía tener una verdadera identidad. Entonces, yo creo que los límites o el respeto a base de golpes no, realmente eso ni siquiera es una educación, nada más te están, como se dice, limitando a, ni siquiera te están enseñando algo. Claro, claro, sí, sí, Y creo que no comparto. somos una generación igual de cristal, porque a veces los comentarios que te dicen ni siquiera te ayudan a algo, ni siquiera son constructivas. Entonces, yo creo que también se ha caracterizado mucho de que nada más nos dicen algo y ya nos lastiman, pero ni siquiera es eso, son palabras que ni siquiera ayudan a construir algo. Claro, claro. Lo estoy diciendo esto para que, en un tanto para provocar y un tanto también para escucharlos, lo que piensan ustedes. Yo no pienso así. Yo no pienso así, yo pienso diferente. Lo que sí considero es que han cambiado muchas cosas con las generaciones de ahora. Antes teníamos más cercanía con los profesores, había más contacto, obviamente había respeto, pero ahora es algo que no se puede casi casi pensar en la actualidad. Hay cosas que sí se han convertido en más problemáticas, por ejemplo, si es un hecho que se ha protegido de manera desmedida. Esto sí es un punto, que hay que analizar. Sí se ha privilegiado ciertos aspectos que quizá no deberían de acentuarse tanto. Por ejemplo, la protección de que no se les puede reprobar en algunos contextos. Aquí sí podemos reprobar, afortunadamente. Pero, por ejemplo, he dado en otras universidades, he dado en otras escuelas de gobierno y te ponen un límite y sea como sea el chamaco, aunque sea grosero, sea altanero, sea irrespetuoso, no haga trabajos, lo tienes que pasar, lo tienes que premiar, ese es el problema. Es uno de los problemas, por eso ahí, y ahí sí hay que considerar esa observación de manera muy crítica, en la sociedad en la que estamos. O sea, no podemos premiar los malos comportamientos que tiene la sociedad actual y cada vez se hacen más endebles. Cada vez en lugar de fortalecer, en lugar de propiciar mejores prácticas, mejores valores, lo que estamos haciendo es justamente todo lo contrario. Estamos premiando actitudes que no deberían de considerarse de esa manera. A ver, te escuchamos, Lilia, Edith. Bueno, es que, por ejemplo, lo de las universidades, lo de las escuelas, que yo tenga entendido más que como por la generación, es por el plan educativo que se está manejando en el país, porque ahora se enfoca en que haya un mayor número de escolarizados, es decir, de prepa y secundaria terminadas, por eso ya se están poniendo esos límites y se busca también que universidad ya esté como también mucha escolaridad, pero más que por capacidades es como para cumplir requisitos y para que a la hora de trabajar y eso sea como más fácil llamar a empresas. Por lo que tengo entendido es por eso que se está haciendo estos planes educativos para tener una mayor escolaridad y poder aspirar como a más, o sea, más que por nosotros, es por lo económico, para que puedan pagarnos un poquito menos con más escolaridad, por así decirlo, para que seamos mano de obra capacitada, esa es la palabra. Claro, 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 pues lo que se busca son políticas absurdas, la verdad. Son políticas absurdas en el sentido en el que quieren solamente una eficiencia que al final del día no garantiza nada. Como bien lo dice su compañera, todo esto obedece a las políticas capitalistas del desarrollo. O sea, ¿por qué quieren que los alumnos de preparatoria terminen sus estudios?
para tener personas técnicas, para que puedan trabajar en las empresas y en efecto tengan una mano de obra barata. Justamente para eso lo quieren, para decir que sí están capacitados, para decir que sí hay personas que son técnicas en ese sentido y pueden y tienen como la facultad para poder desempeñar un trabajo. Entonces va en ese sentido, en esas políticas, porque la OCDE, que es la Organización de Desarrollo Económico, algo así, la OCDE tiene políticas muy específicas que deben de cumplir los países para entrar dentro de esas políticas, dentro de esas líneas. Se deben de cumplir con ciertos estándares y los estándares, en efecto, implican eh, que tener más eficiencia terminal en las escuelas y al tener más eficiencia terminal, pues en efecto logras tener a más graduados, pero sin los conocimientos. O sea, son políticas extranjeras, son políticas que nos imponen, pero no garantizan que puedan, en efecto, tener más capacitación. No significa que puedan tener más conocimientos para poder desenvolverse. A ver, ahora vamos a tratar de aterrizar ya todo esto que les estoy tratando de señalar. Al punto al que quiero llegar es de que, en efecto, vivimos un momento, vivimos una situación, un contexto en el que no estamos dispuestos a escuchar otras voces, no estamos dispuestos a querer escuchar otras formas distintas de pensamiento y el poder estar dispuestos a escuchar, a aprender otros conocimientos implica salirnos un poquito de nuestro egoísmo narcisista, implica un poquito salir de esa burbuja. Por eso yo les decía que si se consideraban generación de cristal, porque para salir de esa burbuja hay que atrevernos hay que atrevernos a romper nuestras estructuras, hay que atrevernos a cambiar nuestros modos que tenemos muy impuestos. Y las personas que son las más egoístas, que son las más individualistas, son las personas que fueron educadas con estos nuevos enfoques desde el aspecto del modelo educativo. Por eso les digo que tienen esta formación, no porque lo sean ustedes, porque en efecto considero que a la UNAM llega lo mejorcito. Y me he podido percatar en carne propia que ustedes tienen otros enfoques y eso es muy bueno. Y me llevo luego muchas sorpresas de que hay alumnos muy valiosos, como es el caso de esta materia. Entonces, al punto al que quiero llegar es de que en efecto estamos viviendo un contexto, estamos viviendo un momento muy específico y esto sí no lo podemos negar, de mucha soberbia, mucho egoísmo. Y en ese sentido las personas prácticamente no están dispuestas a querer ver al otro, no están dispuestas a cambiar sus maneras de pensar y de percibir la vida. Y ahí hay un problema muy fuerte. Hay un problema. A ver, te escuchamos, Emily. No estoy diciendo que ustedes, ¿eh? No estoy diciendo que ya que quede claro. Bueno, Adelante. tengo una pregunta bueno, porque lo que entendí es que está diciendo que las personas que fueron educadas como así, tipo en nuestra generación, son las personas más, más egoístas. Mm, yo estoy en desacuerdo o no, o quisiera que me explique por qué lo dice, porque yo creo que es al contrario, porque las personas que están en los movimientos sociales y en marchas y así no son personas grandes, son los jóvenes, son los de nuestra generación y la que está como poquito antes. Y otra cosa que también creo que en algo está bien en la forma en que nos educaron, o sea, como
relativamente, ¿no? Porque no es como blanco o negro, sino que las personas que nos educaron son las personas que fueron educadas a golpes y pues por algo no lo replicaron, ¿no? Supongo que es porque no estaba bien. Ok, a ver, vamos paso a paso. Vamos paso a paso, vamos con calma. No es personal, que quede claro, no es que se los esté diciendo a ustedes. Este es un primer punto, ¿no? Lo que quiero que logren captar es la problemática que estamos viviendo actualmente. Obviamente hay contextos, hay movimientos, hay situaciones muy específicas que no se reducen a este ámbito generalizado de la sociedad. Yo estoy hablando del ámbito generalizado de la sociedad. De lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy casi completamente seguro, es que antiguamente sí había un tejido social más estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Conforme ha avanzado el crecimiento de las sociedades, de las civilizaciones, de las ciudades, eh, conforme ha crecido el desarrollo, pues prácticamente nos hemos venido desvinculando más en el tejido social. Por ejemplo, antes, en efecto, éramos menos personas y teníamos mejores relaciones porque teníamos más contacto. No había celulares y eso posibilitaba encuentros más plenos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita no podemos negar que el celular y estas plataformas, estas aplicaciones de los chats y todo esto, pues prácticamente sí nos han puesto un límite de poder tener un contacto más pleno. Entonces, en esa medida, el contacto de la experiencia vital era diferente. Sí, sí había un tejido, justamente es el punto al que quiero llegar. Así había un contacto y al tener un contacto, obviamente se trataban las cosas de manera más directa, de manera más puntual. Eso no significa que también existieran problemáticas, porque también las había y las han existido en todos los tiempos, en todos los contextos, en todos los momentos. Pero al punto al que quiero llegar es que nuestra sociedad se ha venido fragmentando. Esto es un hecho que no podemos negar. Es un hecho que evidentemente está presente no en todas, en todos los contextos, no en todas las situaciones, no en todos los movimientos, pero antiguamente había movimientos más consolidados, había más conciencia social, a mí me tocó vivirla. Entonces, en ese sentido, no quiero decir que ahora no se tenga, lo que quiero decir es que en efecto está más que comprobado, que documentado que nuestra sociedad ha venido decayendo. Y ha venido decayendo pues por todas las problemáticas que se están agudizando. El tema de la tecnología, la inteligencia artificial, pues prácticamente no nos ha ayudado en mucho, en algunas cosas muy concretas sí, pero problematiza otras. Quizá la inteligencia artificial eh, no nos ayude a tener mayor tejido social, nos puede ayudar a cuestiones quizá de automatización, pero también ahí se problematiza el tema del celular, el tema de las pantallas. O sea, ya nos educamos con pantallas. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular y cuánto tiempo pasamos con una persona para poder hablar, para poder arreglar, para poder escuchar? Ahí está el problema. Ahí está esa dimensión que hemos venido perdiendo. Ya no leemos, ya no vamos a las obras de arte, ya no nos educamos desde otros aspectos que son decisivos en la vida.
Entonces, hay que ver que sí se han venido perdiendo cuestiones que son fundamentales. En efecto, también hay resistencias, eso también es interesante. Hay resistencias y hay movimientos, también hay personas que son jóvenes, que son muy activas, que son muy inteligentes, que están tratando de apoyar las causas, las luchas, los movimientos. Entonces, aquí el punto justamente está en que por la imposición que nos han venido metiendo, que nos han venido prácticamente haciendo que sea de esa manera, por la imposición ideológica, la imposición consumista, la imposición capitalista. Esa imposición, en efecto, nos ha llevado a que las sociedades se vayan debilitando, se vayan prácticamente haciendo más endebles. Por eso tantas problemáticas, por eso tanta violencia, por eso tanta desigualdad, tantas indiferencias, cuando debería de ir cambiando la cosa, cuando debería de ir mejorando y no ha mejorado, se ha empeorado. Las cuestiones más importantes se han venido haciendo más graves, ¿no? Como el tema de la violencia, el tema de la salud, el tema de de la crisis ecológica. Entonces, ahí están las problemáticas, ¿no? Y todo, en efecto, tiene una consecuencia de que los valores, la cultura y nuestra sociedad se ha venido degradando, pero no es por una culpa. O sea, no, aquí no hay que poner culpas, sino que hay que asumir responsabilidades. Y aquí está el punto, justo hacia donde yo me quiero dirigir. Ahorita te doy la palabra, Paulina. Aquí está el punto hacia donde yo quiero dirigirme, que esta clase lo que intenta, sobre todo, es asumir nuestra responsabilidad y no estar echando culpas que el gobierno, que el sistema, que la sociedad, que el vecino, sino asumir que nosotros somos también parte de este mundo y no podemos nada más estarnos rascando la panza y ser indiferentes. Debemos de, en efecto, ir construyendo mejores posibilidades de vida. ¿Y cómo vamos a irlo haciendo? Pues tratando de tener esas aperturas, tratando de tener esos conocimientos que nos vayan encaminando a que mejore la cosa en la que estamos parados. Ahora sí te escuchamos, Paulina, adelante. Bueno, yo considero que igual, o sea, no es echar la culpa, pero pues las consecuencias y del cambio ambiental y de todo, pues fue por la desinformación de las personas de generaciones pasadas, ¿no? Porque pues nosotros, o sea, no tenemos tan, bueno, o sea, nuestra generación yo considero que no tiene tanto el poder como para haber hecho eso con años, ¿no? Y, o sea, lo que estoy diciendo es que pues todos esos problemas pues son consecuencias pues de las generaciones pasadas. Y no es que sea culpa, sino simplemente pues que no tenían pues muy en su mente pues que estos problemas iban a pasar, ¿no? O sea, no pensaban en generaciones futuras. Y con la de cuestión de que ahorita pues se ven más problemas, o sea, yo considero que son los mismos o incluso, bueno, no sé si más o menos, pero creo que se ven más o son más, los vemos más por pues la globalización que hay, ¿no? Y justo por lo de pues la tecnología que hace que tú te enteres de algo que pasó del otro lado del mundo, pues en minutos y pues en esos tiempos pues no, o sea, era como, pues cómo funcionaba, ¿no? Con el periódico, con lo que sea, pero pues se ven más problemas por lo fácil que es reconocerlos y saber de ellos. Y pues sí, como dice, o sea, al final que pues sigues cada, o sea, que es responsabilidad de cada uno, pues ya
pensar en el futuro y pues ahora sí que no ser como pues era el pasado, ¿no? Porque pues eso es o sea, por eso tenemos tantos problemas, por cómo bueno, el pasado, pues eh, aprovecharon sus recursos y no pensaron en el futuro. Entonces sí es pues necesario que nosotros pues ya pensemos en eso y tengamos conciencia social y ya. Claro, claro. A ver, estoy de acuerdo con Paulina en el sentido en que en todas las épocas, en todas, esto es desde las culturas que estamos analizando, las grandes civilizaciones, en todas siempre fue compleja la vida. En todas siempre hubo problemáticas y hubo desigualdades, también hubo indiferencias, también hubo abusos, y hubo injusticias, pero no a tal grado en el que están ahora, ¿eh? Hay que dimensionar, yo creo que sí es importante hacer ese ejercicio de poder dimensionar en qué punto estamos parados. Eso nos va a ayudar mucho. Y en efecto, considero que el problema en el que estamos hoy, pues prácticamente metidos, tiene toda una consecuencia, tiene todo un antecedente. O sea, no se los achaco a las generaciones de ahora, o evidentemente no. O sea, aquí en efecto no se trata de que no tú fuiste tú o estas generaciones o las anteriores o no se trata de eso. O sea, se trata de hacer el análisis completo y al hacer ese análisis completo, en efecto, lo importante sería qué estamos dispuestos a hacer en este momento. Eso es lo importante, porque no podemos vivir nada más de las cuestiones que pasaron en el pasado. Debemos de atrevernos en principio, a cambiar nosotros mismos, porque eso es clave. Eso es clave de que tengamos la facultad y tengamos la disposición de modificar las cosas negativas que tenemos, que seguramente hay muchas, porque todos tenemos cosas negativas. Ese es el primer punto, y ya después, ya con eso es mucho, pero no hay que quedarnos nada más en eso, sino también tener un impacto. Pero a ver, voy por puntos. Y ya para llegar a una conclusión en este aspecto que estamos trabajando, que estamos señalando estos temas. A ver, si bien todas las problemáticas que se han agudizado hasta el día de ahora, que son problemáticas muy complejas, que son problemáticas que en efecto se han potencializado en el momento en el que estamos ahora. A ver, estas problemáticas evidentemente no corresponden a las, estas generaciones nuevas. O sea, eso no, pues prácticamente podríamos decir que no son responsables, pero en tanto que somos sociedad, todos somos responsables. Pero obviamente el origen no radica en las nuevas generaciones. En ese punto estoy de acuerdo, como lo comenta Paulina. Todo esto viene en efecto desde un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Pues hay que remontarnos a la historia y en efecto, están los primeros desarrollos de la primera revolución industrial en el siglo XVIII, sí, siglo XVII, XVIII, la primera y la segunda, si mal no recuerdo, 1700 y después 1800. Y en este sentido, ahí está el antecedente de por qué las sociedades se vinieron problematizando y complejizando, pero ahí está el antecedente y su exponente máximo, su exponencial, no está no está en el inicio, sino está ya en el desarrollo. Y ahora hablemos del desarrollo. El desarrollo de este exponencial
prácticamente tendrá 100 años. 100 años o un poco más de el aceleramiento, un aceleramiento brutal de sistemas de producción masivos, sistemas de producción que prácticamente son bestiales para poder asimilar esas consecuencias que impactan a la sociedad. Entonces, a ver, al punto al que quiero llegar es de que en efecto todo esto tiene un antecedente y todo esto tiene una consecuencia de un sistema que ha privilegiado una forma muy específica de explotar, de generar extractivismos. Esa consecuencia, en efecto, ha sido una imposición que nos han metido, que nos han prácticamente dicho cómo se debe de hacer y no se puede salir de ahí. Pero, en efecto, todos somos responsables en el sentido en el que son sistemas que también son parte de la vida. Son sistemas que también hemos aceptado. Hemos aceptado, pero que no son los definitivos que se deben de reconocer. A ver, ¿a qué punto quiero llegar? Estamos en un momento crucial en nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? No los estoy responsabilizando a las nuevas generaciones. Lo que estoy diciendo es de que se han exponenciado los problemas en este tiempo que estamos viviendo por todas las consecuencias que se han venido acarreando. Entonces, este es el punto. Ahorita, en efecto, está más problematizada la vida por todo lo que se ha venido viviendo anteriormente. Eso no podemos negarlo. O sea, no de la noche a la mañana se rompen los tejidos sociales. No de la noche a la mañana se llega a una crisis ecológica como la estamos viviendo ahora. Sino que todo esto, pues en efecto, tiene consecuencias que han venido sucediendo pues prácticamente en un tiempo muy corto. Ahora, lo que quiero es que en efecto podamos analizar que estamos viviendo un contexto cada vez más complejo, un contexto cada vez más adverso. Eso es un hecho que en efecto tiene todo un antecedente. Y aquí no se trata de decir, no, pues es que fueron los anteriores, o fueron los posteriores, o fueron los más antiguos, o fueron los actuales. Eso no nos ayuda. Lo que nos va a ayudar en efecto, y es al punto al que yo quiero llegar, es que tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo. Tomemos conciencia de la problemática tan compleja y aceptar y reconocer que sí se han dado, por todas las consecuencias que se han vivido, sí se han venido deteriorando más las relaciones humanas, sí se han venido desgastando más las instituciones, las políticas, las economías, prácticamente todo lo social, y no solamente lo social, sino también lo ambiental. O sea, estamos en un punto determinante. ¿Y aquí a qué punto quiero llegar? En efecto, tomar esa conciencia y empezar a cambiar nuestros paradigmas. Este sería el punto clave. El punto clave sería estar dispuestos, porque ahí ya sería nuestra responsabilidad. Aquí en este punto ya entra lo que es fundamental, el hecho de asumir las consecuencias y ver qué podemos hacer. Asumir las consecuencias no nada más es
decir, ah, bueno, pues sí, ya hay una crisis, y hay un problema, y pues ya qué le vamos a hacer, pues son las cosas y ya está. Pues no, también hay que ver la manera de cómo podemos proponer soluciones, cómo podemos proponer vías que nos puedan ayudar a que el tejido social se vaya en efecto fortaleciendo, porque si no, pues la situación va a estar muy complicada. Si seguimos con este modelo, han dicho especialistas que prácticamente lo que nos espera es la destrucción. O sea, no la destrucción, pero sí va a haber, pues va a pasar lo que ha estado pasando, ¿no? O sea, alteraciones muy complejas en el clima que ya las estamos viviendo, ya nos alcanzaron hasta en nuestra facultad. Estos cambios de clima, de la lluvia, pues nos han venido impactando, se han provocado daños muy profundos a la infraestructura, a tal caso de que ahorita estamos en línea, y eso es lo menos. Eso es lo menos, lo que ha pasado en las costas, lo que pasó en Poza Rica, los huracanes, los desbordamientos de los ríos. O sea, son consecuencias muy graves. Y eso por decir nada más un caso muy concreto de nuestro país. Pero así están en todo el mundo se están dando estas alteraciones. Y aquí lo importante sería preguntarnos, ¿vale la pena cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros paradigmas para tener mejores condiciones de vida? ¿O seguimos así como estamos? ¿O seguimos así como estamos? Y como han dicho los especialistas, pues si seguimos así, pues prácticamente se van a agudizar las problemáticas a tal grado de que este asunto pues se convierta en un riesgo muy latente, que ya lo es, y no para uno, sino para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso hago todo este ejercicio de reflexión, porque lo importante sobre todas las cosas es que reflexionemos, es que estemos dispuestos a generar cambios significativos, que no nos quedemos aferrados con nuestras ideas, que si bien son ideas buenas, son ideas bien intencionadas, obviamente nuestras ideas pueden tener mayor alcance, mayor impacto si están enriquecidas con otras visiones, con otros enfoques, con otras cosmovisiones. Entonces, por eso todo este cuento que les estoy diciendo, que no es cuento, sino es una reflexión, todo esto para que podamos tener una apertura de manera más empática, de manera más significativa con el conocimiento del otro, con el conocimiento de las otras culturas que nos antecedieron, que en efecto son, a mi juicio, una respuesta de convivencia, una respuesta más significativa, más viable, de que podamos adoptar. O sea, yo les estoy mostrando estas culturas, estas civilizaciones, porque considero que ellos lograron vivir por milenios, milenios, no solamente siglos, milenios completos. Lograron llevar las cosas, obviamente con todas sus problemáticas que implican, porque como les he comentado, en todos los momentos nunca ha sido fácil la vida, menos ahora, menos ahora porque todo está contaminado, pero antes había menos contaminación, había más calidad. Había más dignidad, no hablemos de calidad, hablemos de dignidad. Las cosas eran más dignas vivirlas. Y eso yo creo que es más importante. Pues ¿de qué sirve vivir 100 años si voy a estar conectado a puros tubos? Eso no es vida. Ahí es puro sufrimiento.
Entonces, ¿o de qué sirve vivir 100 años y estar todo el tiempo viviendo con cuestiones tan complicadas, situaciones tan adversas? Entonces necesitamos dignidad, necesitamos en efecto cambiar nuestras nociones. Yo lo digo porque yo empecé todo esto con lo de la generación de cristal, no porque haga referencia a ustedes. En efecto, están en este contexto de la generación de cristal, pero no quiere decir que ustedes sean de cristal. Al punto al que voy es de que nuestra sociedad es la que está menos dispuesta a los cambios en general. O sea, no digo ustedes, digo en general, ¿no? Hay casos muy particulares, hay casos muy excepcionales, pero en general la sociedad, así como está ahora, es la que no quiere transformar, es la que no quiere cambiar. Por eso ya vivimos un COVID, ya vivimos una pandemia. ¿Y qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué aprendimos de esa situación tan crítica? Pues no aprendimos nada. Seguimos con nuestras mismas conductas, nuestros mismos comportamientos, nuestros mismos consumos. Nos sigue valiendo cacahuate el medio ambiente. O sea, no me refiero a ustedes, no me refiero, obviamente, al grueso de la sociedad, que como les acabo de decir, el grueso no somos todos. O sea, hay casos excepcionales que en efecto tienen una mejor dirección en sus orientaciones de vida. Y al punto al que quiero llegar, no es tan sencillo cambiar nuestros pensamientos, ¿eh? Porque, a ver, ya hemos mencionado mucho sobre las culturas y las civilizaciones antiguas. Y a ver, les hago esta pregunta. ¿Quién se ha atrevido a agradecer a la naturaleza por todo lo que nos da, escuchando estas sabidurías tan profundas de las civilizaciones antiguas? Les pregunto, de este salón. Les digo, no es tan fácil cambiar, por eso tan importante cuestionar, tan importante cuestionar nuestro momento que vivimos, tan importante cuestionar nuestra situación inmediata que vivimos, porque en efecto podemos echar culpas a otros y a otras, pero si no cambiamos en lo mínimo, ahí está el problema, porque todo puede quedar nada más en palabras, pero ¿qué acciones hacemos? ¿Qué cambios hacemos? Entonces, en esta medida, podemos tomar en consideración de que es muy importante cuestionar nuestra sociedad, cuestionar nuestra cultura, cuestionar el mundo en el que estamos, pero sobre todo también cuestionarnos a nosotros mismos de manera profunda y determinante, porque es lo que menos estamos dispuestos a hacer, a cuestionar nuestras ideas, a cuestionar nuestros prejuicios, a cuestionar pues prácticamente nuestras creencias que tenemos ahí muy arraigadas y las defendemos hasta con la vida y la muerte, pero no queremos cambiar en nada. Entonces, en este sentido, considero que es muy importante el tener esa apertura, el empezar a escuchar, el empezar a dialogar, el empezar a aprender y ver claves importantes en lo que desarrollaron estos pueblos tan sabios. Desarrollaron y lograron tener una convivencia más armoniosa con la tierra, con la naturaleza en general, pues vivieron milenios completos, milenios, y supieron aprender a vivir con mayor armonía. Y justamente esas son las claves que quiero que ustedes vayan considerando porque son orientaciones fundamentales para que vayamos cambiando,
cambiando estas situaciones que ya son urgentes de cambiar. Debemos de hacer esa transición, que es un tema ya urgente. Me ha tocado participar en muchas ponencias sobre crisis ecológica, sobre lo del cambio climático. Es uno de los temas que manejo, es uno de los temas que me interesa bastante, no solamente en cuestiones intelectuales, sino también en cuestiones realizativas con sus compañeros de ingeniería agrícola. He trabajado activamente para generar proyectos de impacto que logren revertir todo este desmadre de los sistemas de producción masiva, que tengamos sistemas de producción agrícola muchísimo más amigables con la naturaleza y generar una soberanía sostenible alimentaria. En eso estamos trabajando. Hay muchas cosas que se pueden hacer y en efecto, em, estamos en esa medida, estamos trabajando con esos proyectos. Ahora, em, ¿qué es lo que podemos hacer? Esa es la pregunta fundamental que quiero que nos cuestionemos, que interioricemos y nos vamos a percatar de que el ser humano tiene capacidades inmensas. Lo he visto en mis alumnos, lo veo en ustedes. Tenemos capacidades inmensas de poder hacer cosas significativas para poder hacer propuestas y hacer cambios. Sí podemos, nada más que en efecto nos gana mucho nuestra indiferencia, pero de que se puede y de que está a la disposición, está la energía, está el conocimiento, están las cosas, pero hay que atrevernos a empezar por hacer esas iniciativas. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. ¿Alguien tiene otra duda, otra pregunta? A ver, no es regaño, ¿eh? Esto no es regaño, no los estoy cuestionando, no los estoy regañando, estamos reflexionando. Y obviamente el reflexionar a fondo, el reflexionar de manera profunda nos interpela, nos mueve y es bueno que nos mueva. Es bueno que nos sacuda la reflexión porque esa sacudida, en efecto, nos ayuda a despertar, nos ayuda a poder entender. Obviamente, una bola de chingadazos, pues obviamente tampoco va por ahí, ¿no? Tampoco va por ahí, pero a uno que otro luego le hace falta, ¿no? Unos buenos guamazos. Es un chiste, pero a ver, me refiero a que las reflexiones sobre todo nos deben de ayudar a replantear la situación en la que estamos. Y los replanteamientos, en efecto, luego no son nada agradables. ¿A qué voy con esto? Que queremos pues que todo sea nada más, eh, todo que sea blandito, todo que sea digerible, todo que sea pues prácticamente sin ningún mínimo esfuerzo y sin ningún sufrimiento. Y la vida no va por ahí. O sea, para lograr cosas hay que esforzarse, hay que luchar, hay que empeñarse. Hay que tener esfuerzos, hay que tener disposiciones. Entonces, en ese sentido, y también es doloroso, el cambiar de manera radical duele, porque nos da en el ego. O sea, los cambios más importantes nos duelen porque nos dan en nuestro ego, donde más está concentrada nuestra soberbia. Y justamente, pues luego sentimos que, bueno, luego ni queremos, ¿no? Decimos, no, pues como va a implicar un dolor, un esfuerzo, no, pues ¿para qué le muevo, no? ¿Para qué hago una así? Pero obviamente no se trata de estar sufriendo, tampoco va por ahí. O sea, se trata de, en efecto,
asumir nuestra responsabilidad, y al asumir nuestra responsabilidad hay cosas que sí tenemos necesariamente que cambiar, y para cambiar, en efecto, son procesos que tenemos que despegar, que tenemos que quitar cosas que a lo mejor no nos ayudan tanto. Entonces, en ese sentido, me parece que es de vital importancia y es decisivo no nada más caer en un conformismo, porque ya en ese conformismo, en en ese sistema en el que estás nada más rotando todo de manera muy monótona, pues ya no quieres nada que cambie. Y ahí ya sería pues prácticamente la indiferencia total, sino que lo importante es, en efecto, estar dispuestos a los cambios, estar dispuestos a modificar las estructuras que tenemos preestablecidas, y en esa medida ir viendo qué se puede hacer, que hay muchas cosas que se pueden plantear, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y no todo es sufrimiento, pero sí es justamente estar dispuestos a poder, pero sí hay que estar dispuestos a no quedarnos encerrados en nuestra burbuja. A ver, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. No, profe. No, profesor. Ok, muy bien. No, no es regaño, ¿eh? No los estoy regañando, que quede muy claro. Estamos reflexionando, esto es lo importante. Entrar a la reflexión. Ahorita hablamos sobre los detalles de lo de la exposición para que lo vayan contemplando. Una vez dicho esta parte de tener esa apertura, esa empatía para poder abrir nuevos horizontes y abrir nuevos conocimientos, es importante el hecho de ir haciendo, de ir incorporando nuevas nociones, a pesar de que las veamos muy lejanas. Estas civilizaciones antiguas, en efecto, todavía tienen mucho que aportar, todavía tienen mucho que aportar para nuestra formación, todavía tienen mucho que aportar para nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo. Ya lo veíamos, cómo los pueblos mesoamericanos y en concreto la cultura náhuatl, que es una cultura muy rica en muchos sentidos, en muchos aspectos. Estábamos analizando del Ninolyononotzα. Yo hablo o dialogo con el corazón, y justamente veíamos que es muy importante el hablar con sinceridad, el no decir mentiras, el no estar ocultando, el no estar engañando, porque si ocultas, si mientes, si transgiversas, si modificas, pues prácticamente la otra persona no es un menso, la otra persona no es un suato que no se dé cuenta de las cosas. En efecto, las personas se dan cuenta cuando una persona miente, cuando una persona oculta, y lo que provocas, en efecto, pues es que no puedan confiar en ti. Si estás ocultando, si estás mintiendo, si no te estás dirigiendo em, con sinceridad, pues al final del día nada más te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo y en efecto, pues le provocas un daño a la otra persona, porque lo único que va a hacer es desconfiar de ti. Y en efecto, pues ya no se va a poder establecer una relación. Entonces ahí hablemos, seamos sinceros, seamos honestos y digamos la verdad, aunque sea difícil de asimilar, aunque no sea lo más quizá placentero, pero al final del día
Yo creo que por más que quieras ocultar, por más que quieras engañar, por más que quieras mentir, al final del día las cosas se saben, por más que las ocultes. Me canso de decirlo porque me ha tocado experimentarlo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quería comentar, Tobar algo? ¿No? No, profesor. Ah, disculpa, pensé que habías tomado la palabra. Al final del día, todo se termina por saber y todo, como se dice, todo cae sobre su propio, todo cae por su propio peso. Entonces, en esta medida, las cosas caen cuando no tienen esa base. Las cosas se derrumban cuando no están construidas con honestidad, con verdad, con sinceridad. Se caen y son endebles y al final del día te das cuenta que cuando no te conduces, caes y si no tienes esas bases, pues te quedas en el suelo. Entonces, en esa medida, veamos qué tan profundo es este dialogar con el corazón, sincerarte contigo, saber quién eres. Y en esta medida, cuando sabes quién eres, cuando conoces de ti, te diriges al mundo de una manera sencilla, de una manera honesta, y ya no te conflictúas, ya no necesitas competir con nadie, ya no necesitas por qué estar demostrando algo que no eres. Y aquí está ese centro tan importante de la ética en las culturas antiguas, en el sentido en el que aquí está tu centro en tu corazón en hablar de manera sincera, sin estar pues prácticamente queriendo utilizar al otro, sino que en efecto estás actuando conforme a lo que eres y conforme a lo que eres te vas a dar cuenta que no necesitas de dañar, de utilizar, de mentir, de agredir a nadie, sino que lo único es que tengas la sinceridad contigo mismo y si eres sincero contigo mismo, pues no tienes por qué mostrar otras cosas que no eres y ahí te sanas, ahí prácticamente te fortaleces de manera plena, porque no tienes que cargar con situaciones que no te corresponden, no tienes que estar lidiando con cosas que te conflictúan, porque tú sabes lo que eres. Y justamente estas son las fortalezas, el conocerte a ti mismo, que veíamos que era tan fundamental para los antiguos. Shimi Shimati, conócete a ti mismo. Sé, debes de saber lo que eres, quién eres, porque al saberlo, al conocerte, tienes la base suficiente. Yo creo que estos dos fundamentos que estamos viendo en estas dos frases éticas de mucho calado, en estos dos fundamentos está una clave o una orientación determinante para la felicidad. Yo considero que las personas que son totalmente sinceras consigo mismo, que dialogan con su corazón, que hablan con su corazón, que lo escuchan a su corazón, y las personas que se conocen a sí mismos, son los que en efecto pueden tener la orientación fundamental para la felicidad. Yo considero que aquí está la felicidad plena de la vida, el conocerte porque te reconoces a ti mismo y te das cuenta que también tienes cosas maravillosas que aportar y no solamente tienes cosas que aportar en el sentido nada más monetario, porque lo monetario, lo económico es endeble. Puede estar como no puede estar. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y justamente aquí, si tú sabes realmente la persona que eres, vas a ser pleno.
Y si hay cosas que tienes que cambiar, pues las vas trabajando, pero no compitiendo, no queriendo sobrepasar tus límites, porque tampoco se trata de querer extralimitarte, de querer compararte con algo que no puedes alcanzar. Todos tenemos una razón, un motivo, y no todos debemos de tener los mismos motivos, porque cuando queremos entrar en motivos que no nos corresponden, ahí nos dañamos, ahí nos afectamos. Y justamente por eso no es bueno las comparativas, porque lo que a uno le funciona, al otro no le funciona. Y ahí debemos de saber qué es lo que somos para conocer que en efecto hay situaciones que no nos corresponden. Y si tú estás en tu centro, si tú estás en tu versión auténtica de lo que eres porque te conoces, si llegas a equivocarte en algo, lo sabes reconocer como un aprendizaje, no te frustras. No te conflictúas, porque al final del día se aprende más cuando uno se equivoca. Aprendemos más de nuestros errores. Entonces, no se trata de competir, no se trata de quedar bien, y en efecto, no se trata de siempre tener una correspondencia positiva, porque luego siempre hay, nunca salen las cosas como uno quiere. Y ahí no hay que frustrarse, sino que hay que aprender. Y en ese aprendizaje te conoces más, vas avanzando. Muy bien, a ver, vamos a pasar a las otras frases que vamos a analizar el día de hoy. Inishli Inyolot se traduce como rostro y corazón. Es un concepto muy interesante que se refiere a la idea de educarlos, se refiere en concreto al ideal educativo, en donde las personas debían de generar una personalidad de rostros sabios, de corazón firme, que buscara, en efecto, formar personas íntegras y completas, cosa que prácticamente ya no estamos tan dispuestos. Y me refiero en términos generales, ¿eh? No nada más a la generación de cristal. En efecto, en términos generales, nuestra sociedad actual que somos prácticamente un tejido de muchas circunstancias, ya no estamos tan dispuestos a estos aspectos que son tan importantes para la sociedad. Lo que buscamos nada más es la lana. Y qué triste que ese solamente sea nuestro parámetro. Si bien el dinero es un elemento que nos posibilita cierta estabilidad, no determina nuestra felicidad y no debería de determinar el sentido de nuestra vida, porque hay otros aspectos más decisivos, más reales, más profundos y más verdaderos que nada más la cuestión económica. Y aquí estamos viendo que esta metáfora del rostro y del corazón era la propuesta de la educación de las culturas mesoamericanas, de las culturas nahuas en concreto. Como ustedes saben, existía la casa, el Xochitl, ¿cómo se llamaba? El Cuicacali. El Cuicacali era la casa del canto, era una de las escuelas, estaba también el Calmecac, que era ya como la universidad. Pero había dos instituciones en donde se trataba de formar a los alumnos en esta dimensión. Se trataba de formar a los alumnos en todas las dimensiones del arte, pero sobre todo el arte. Era una de las cuestiones muy importantes en la formación. Veamos cómo
El arte, la sociedad y las humanidades antes tenían un papel central y crucial. Y ahora pues prácticamente son los conocimientos relegados de nuestra sociedad. Por eso la insistencia de estar muy atentos con lo que nos dicen estas culturas, porque en estas culturas hay aspectos muy importantes que debemos nuevamente de valorar. Entonces, en esta medida, este concepto tenía toda la intención de que los rostros fueran sabios. A ver por qué hacen hincapié en la idea del rostro, les pregunto, las culturas nahuas, les pregunto. ¿Por qué el rostro? Tengo entendido que el rostro era lo que les daba identidad, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, y es igual que ahora, ¿no? Ahora también el rostro nos da identidad, tenemos ciertos aspectos, unos son de nariz alargada, otros de ojos chiquitos, unos de boca grande, otros de boca chica, o sea, nuestro rostro nos da una identidad. Unos somos más guapos, empezando por el profesor, el más guapo, no es cierto. Otros pues no tanto, no es cierto, todos tenemos nuestro chiste. Pero a ver, ¿por qué el rostro? En efecto, es nuestra personalidad. Hay quien se atreve a decir que el rostro dice mucho de nuestra personalidad y están en lo cierto. El rostro prácticamente habla de la persona que somos, porque ahí también se van a concentrar nuestras emociones, nuestros gestos, luego hacemos nuestras caras, nuestras jetas, y ahí expresamos mucho de lo que somos. En nuestro rostro, en toda la parte gestual, expresamos mucho de lo que es la persona. Entonces, en esta medida, también rostros sabios es una frase sumamente interesante. El hacer a los rostros sabios implica lo que ya veníamos diciendo en otras ocasiones, en otras clases, creo que lo mencioné la clase anterior, que luego somos de una forma con una persona, luego somos de otra persona de otra forma con otra persona y así. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente somos dos caras, si han escuchado esa frase. Luego con unos somos chidos y con otros somos bien hojaldras, o somos bien culés. Pero a ver, justamente el tener un rostro sabio, lo que implicaba era tener una personalidad bien definida, no ser dos caras, no estar siendo con alguien bien y con otra persona, mostrarte tal y como eres. Y se trataba de un trabajo. Esto es lo bonito de esta frase. Se trataba de un pulir. Se decía que los rostros se tenían que pulir como el jade, porque el jade es una piedra bruta. ¿Qué quiere decir esto? Bruta, que es una piedra que es como, pues sí, o sea, como salen de la naturaleza. Para sacarles el brillo, para poderlas hacer que reluzcan, que se vean brillantes, que se vean bonitas, hay que estarlas puliendo de manera constante. Y ese estar puliendo de manera constante les iba sacando su brillo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la personalidad de las personas, nuevamente como está en todas las civilizaciones, tiene que trabajarse. Tiene que ser un ejercicio constante para conformar un verdadero rostro, un rostro sabio. Lo que se buscaba era tener un rostro verdadero, una personalidad verdadera, que eso se lleva a través de un trabajo constante, como se pule el jade.
Para pulir el jade, pues tienes que irlo trabajando. Ahorita ya hay máquinas, ¿no? Para poder sacarle el brillo, pero antes se hacía con las manos. Se hacía a través de un trabajo minucioso para ir puliendo, para ir sacándole ese brillo y al final del día se pudieran constituir en una sola figura. Entonces, en este sentido, veamos esta profundidad tan interesante de lo que es el rostro. El rostro debe de ser un rostro verdadero, un rostro firme, que no esté cambiando, porque una persona muy cambiante, muy inestable, pues prácticamente es una persona bipolar, que como puede estar bien ahorita, como puede estar mal, y pues nunca se define. Y pues al final del día, eso es una enfermedad. Pero en efecto, el trabajar el rostro tiene que ver con trabajar la personalidad, trabajar lo que eres. Y un corazón firme. ¿Qué quiere decir esto del corazón firme? El ser íntegros, el estar muy bien constituidos en lo que realmente somos, porque al tener ese corazón firme, podemos en efecto no estar corrompidos, no hacer situaciones adversas a la sociedad. Y en ese sentido tenemos esa firmeza, tenemos esa integridad y nos conformamos de manera completa. Y justamente son dos dimensiones, una externa que tiene que ver con nuestro rostro, lo visible, y una interna que tiene que ver con nuestro corazón. Son dos dimensiones fundamentales que hay que trabajar. Y esto es hasta una metáfora importante de nuestros hábitos. Los antiguos sabios indígenas se bañaban diario porque sabían de la importancia de la limpieza. No eran como los europeos, digo los europeos, que ellos ni se bañaban, estaban todos apestosos. Y en efecto, sabían de la importancia también del cuidado del cuerpo humano. Por eso cuando llegaron todos apestosos, todos mugrientos, los españoles, pues traían cantidad de infecciones, porque Europa era un cochinero. Europa, cuando llegaron los españoles, era de los lugares más mugrosos, más cochinos, no tenían sistemas de drenaje y se cagaban donde les diera la gana, se meaban donde les diera la gana. Y ahora, pues ya cambió la cosa, pero en efecto, cuando vinieron los españoles, eran una bola de mugrosos, muros que no se bañaban, que traían un buen de infecciones, y cuando tuvieron contacto con las civilizaciones antiguas, pues pescaron todas sus bacterias, toda su mugre, pues era evidente que una sociedad limpia y llega una sociedad pues prácticamente sucia, pues iba a contaminar a la sociedad limpia. Y en ese sentido, pues se enfermaron muchos indígenas de todas las epidemias que trajeron, porque en efecto eran sociedades limpias, más armoniosas, más cuidadas, y en ese sentido, pues no habían desarrollado sus cuerpos, esas defensas, para poder contrarrestar esos virus también tan dañinos que traían los españoles, que por ser tan mugrosos, pues prácticamente, pues ya habían generado anticuerpos. Pero no es porque fueran limpios, no es porque fueran correctos, no es porque fueran buenas personas, sino porque ya de tanto mugrero, pues ya no les hacían esas bacterias, ya habían generado anticuerpos. Y veamos que las sociedades antiguas pues, eran personas que se limpiaban, había el uso de los baños de temazcal, no solamente era limpiarse exteriormente, sino también purificarse interiormente. También a través te limpiabas con las cuestiones físicas,
pero también el espíritu tenía que estar limpio. Y por eso aquí es una educación integral, una educación completa, en la que no solamente vale lo externo, porque ahora nada más nos preocupamos por lo externo. Nada más vemos que nuestra tarjeta ahí esté a medias tintas, que hay medio, nos veamos medios pasables. Pero ¿cuándo nos preocupamos por las cuestiones internas? ¿Cuándo nos preocupamos por las cuestiones que hay dentro de nosotros? También necesitan de un trabajo y de un cuidado. ¿De qué sirve ser guapos, nada más como su profe? Cuando pues por dentro pues están re jodidos. No va por ahí la cosa. De lo que se trata justamente es de dimensionar esos dos aspectos, lo externo y lo interno, y equilibrarlo, y en ese equilibrio estaba la belleza para los antiguos. Estaba justamente en el equilibrio las cosas bellas y relucían y se veía. Pues yo soy muy bello porque estoy en ese equilibrio. No sé. Pero a ver, en efecto, esto era otra estética totalmente distinta. Son cuestiones muy importantes, muy valiosas que debemos de seguir considerando. Ya para finalizar, ya para no hacerles este cuento tan largo, que no es un cuento, que como les digo son reflexiones. Vamos a analizar la siguiente frase, que me parece que encierra toda una mística, encierra todo un pensamiento sumamente profundo de cómo se concebía al ser humano y cómo se concebía la vida y cómo nosotros no estamos dispuestos a poder afrontar la vida con todo esto que implica la existencia. Xochitl Intonacayo, Cueponi San Cueponi San Cuetlahuica. Ay, perdón, perdón. Nuestro cuerpo es una flor, se abre, luego se marchita. A ver, comentarios. No se salgan, no huyan. A ver, comentarios. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comentar? ¿Nadie? Escogemos. Vamos a escoger por aquí. A ver, Vania Romina, ¿está por aquí? Hola, profe. Sí, aquí Hola. estoy. A ver, danos tu comentario sobre la última frase. Nuestro cuerpo es una flor, se abre, luego se marchita. Pues yo siento que esa frase es muy, subjetiva. Se puede tomar de diferentes formas y también depende cómo uno se sienta en el momento. Estoy de acuerdo que el cuerpo es como una flor, ya que se abre, siento cuando estamos emocionados, felices, cuando encontramos la solución a nuestros problemas y se puede decir que se marchita cuando estamos en nuestro peor momento, cuando estamos depresivos, tenemos un problema muy grave. Entonces es como todo y también el cuerpo son como estaciones del año que va cambiando, pero no porque cambie significa que va a ser algo malo o feo. Ok, muy bien. A ver, vamos a otro comentario. Armando Rivera, ¿está por aquí? Sí, profe. A ver, comentario sobre la frase. Pues yo creo que no sé, podría ser como una metáfora, de la belleza y la fragilidad humana. Am, Tiene que Como ver con la que, finitud humana. ajá, Justo tiene que, es una, como lo comenta, es una metáfora que nos habla sobre la finitud. Pero es una frase muy interesante, muy bonita. A ver, vamos ahora con Abril. Abril Reyes, ¿estás por acá? Sí, A ver, te escuchamos, Abril. yo, Comentario. yo creo que se refiere más, bueno, como interpreto yo la frase, es como relacionar
la mortalidad, como ver que no somos infinitos, como que relaciona la naturaleza y todo lo demás con la mortalidad y ya. Muy bien, va por ahí, ¿eh? Va por ahí con lo que vas señalando. A ver, ¿quién más está por aquí? Valeria Ramírez, ¿está por aquí? Sí, profe. A ver, comentario. Yo pues lo veo igual como nuestro ciclo de vida. Tenemos nuestros mejores momentos y ya después pues tenemos un fin. Ok, muy bien, muy interesante sobre el tema de los ciclos. A ver, ya para finalizar, vamos con, a ver, Joseph Carel. Ahorita vamos contigo, Mario. Joseph Sí, Carel está por acá. ¿No sí, profe. está? Sí, profe. Adelante, tu comentario. Mm, Yo también lo veo como, lo mencionó mi compañera, como el inevitable paso del tiempo en el que mm, ahora sí que como una flor nos abrimos nosotros mismos a nuevas experiencias. Estamos en, en un momento, eh, por así decirlo, abundante en nuestra vida, pero inevitablemente llega a un final. Es eso, como un paso del, del tiempo y que no todo dura para siempre. Ok, muy bien. Mario, te escuchamos ahora sí. Bueno, Ah, al igual que todos, sí considero que hablan entre como la vida y la muerte, en la mortalidad, pero también considero que habla como una persona se va formando, va creando experiencias, como lo decían, hasta llegar a su fin, por así decirlo. ok, muy bien, muy bien. Pues prácticamente la mayoría le atinó al significado de esta palabra. Es una frase muy interesante. Como bien se comentó, es una metáfora con un simbolismo muy profundo, en el cual hay significados que nos atraviesan y que nos hacen reflexionar de manera muy profunda. Xóchitl es flor y Tonacayo es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir como traducción? Nuestro cuerpo es una flor. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la constitución física, espiritual y de lo que está hecho el hombre es del mundo vegetal. Fíjense qué profundidad tiene. El hombre se concibe en relación, en un vínculo tan estrecho con la naturaleza. Es parte de, no se ve separada. Por eso nuestro cuerpo, lo que somos, nuestra carne, es nuestro cuerpo, también puede ser nuestra carne, nuestra esencia, lo más profundo de lo que es lo que nos constituye como seres humanos es una flor. ¿Qué quiere decir esto? Esa relación tan estrecha, esa relación tan profunda de identificarse el ser humano se está identificando con el reino vegetal. O sea, no está marcando una distancia, no está marcando una diferencia. Ahora, pues prácticamente nos vemos totalmente separados de las plantas. No consideramos que el hombre sea una planta. Al contrario, sentimos que somos superiores a las plantas y no hemos podido valorar en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, la importancia tan fuerte, tan impresionante que tiene el mundo vegetal. Nada más para ponerles un dato, nada más para ponerles una, una información. Una información que es muy impactante. Yo cuando la escuché me impactó.
ya se tiene más que comprobado, más que documentado, que el 1% de la masa total de los animales, y incluida ahí los animales, la masa total, solamente la abarcan el 1% de, de los animales, o sea, de la masa total. De los animales ocupamos en este mundo ese 1%. Y después está también una masa importante del agua, de la tierra, pero de los cuatro reinos, el mineral, el vegetal, ¿qué otro está? ¿Qué otro reino? Está el mineral, vegetal, el animal. De los tres, ahí son tres reinos, ¿no? Y el otro reino, en efecto. Bueno, también se habla ya del reino fungi, que también es otro reino muy importante. Pero hablemos de momento del reino, bueno, de los cuatro, reino animal, mineral, vegetal y fungi. Y un 90% de la masa de todo lo que de lo que ocupa este mundo son plantas. Fíjense, qué impactante. ¿Y por qué tenemos tanta valoración los humanos? ¿Por qué dejamos a las plantas, a esos seres tan maravillosos, en un aspecto, en una jerarquía inferior al hombre, cuando pues prácticamente ocupan la mayor masa en la tierra? Y si no ha reventado este mundo, y si prácticamente no ha colapsado este mundo por todas las consecuencias que hemos generado, el reino humano, si no ha colapsado este mundo, es ni más ni menos que por las plantas. Las plantas son las que logran el equilibrio mundial y no las valoramos, solamente las tenemos ahí como ornamentos, solamente las tenemos ahí pues para que pues sean como simples objetos. Y vean qué pensamiento tan profundo tienen nuestras culturas antiguas de considerarse como, es un privilegio considerarse como una planta que se abre, en efecto, florece, y también, como pasa en la vida, tenemos nuestra finitud, nos tenemos que marchitarnos, y es el ciclo de la vida, es el ciclo fundamental de la vida, el florecer y el marchitarse, es asumir nuestra responsabilidad, asumir lo que somos y identificarnos de manera plena con ese universo que nos constituye, identificarnos de manera plena con ese mundo vegetal que también nos constituye. Por eso, los nahuas y los mayas y los zapotecos y también los huicholes y hasta los rarámuris consideran que son los hombres de maíz, que son los hombres que se están constituidos por la masa de maíz, porque pertenecemos a ese reino vegetal. Somos parte de ese tejido maravilloso del mundo. Aquí hay un pensamiento tan profundo y tan lleno de reflexión para nuestros tiempos, que debemos de ir cambiando esos paradigmas, debemos de ir reflexionando y de ir modificando nuestros comportamientos. Muy bien, pues ha llegado la hora. No pudimos avanzar tanto. La idea era terminar. Bueno, sí, sí terminamos. Ah, todavía tenemos aquí. Bueno, vamos la siguiente clase a poder. Hablamos ahora sobre este mural, que también es muy profundo, y vamos a analizar sus consecuencias y vamos a tratar de llegar
a los griegos. Muy bien, entonces, a ver, conclusiones. Quiero escuchar algunas conclusiones, dudas, preguntas, comentarios. Todavía no se salgan. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No hay nada? ¿Ya se me durmieron? No, pues, no hay dudas. Muy bien, entonces así quedamos. Nos vemos para la próxima, ¿ok? Hasta luego, Ok, profesor. profe, Hasta gracias. luego, que les vaya Hasta Gracias, bien. luego, Lau. profe. Hasta luego. Gracias. Suerte, buen Hasta día. luego. Hasta luego, buen día.